Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará, volará, volará. ¡Eh, Pitel, 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 Pitel. Barrilete, Decime. decime una cosa, Barrilete. ¿Cómo se dice vacación allá donde vos andás, Barrilete? ¿Cómo se dice? ¿Vacaciones, Gancho? ¿Qué dice? Yo pensé que andabas en las Europas, Barrilete. No, por allá en la Europa está el bicho. Que vamos a hablar para el rato. Esos que son buenos para la guita. Hey, Peter, estamos aquí en el estudio número 3. Esta vez, estudio número 3, la Pichanguita Eterna. Estamos más grandes. Desde acá, desde Olmué hoy día. Desde Olmué, en vacaciones, pero haciendo este juego que tenemos con mi compadre Peter igual. Desde Olmué, de acá, Barrilete, Rodrigo. Allá en los estados juntos tenemos a mi compadre Edgardo, el Peter, el Potter, el Guille, el Lovely, el Gambas, 2 gambas, 3 gambas. Pues no, hasta 3 gambas nomás porque mi compadre está poniendo bueno. Así que vamos, tenemos al Peter P, al Pelilay, los tenemos a todos juntos ya. Así que, como ustedes saben, aquí somos la Pichanguita Eterna, un par de huevones que nos gusta hablar como boludos en vacaciones. In vacation. Peter, decime qué tenemos de pauta hoy día. Barrilete, hoy día, perdonando la expresión, a todos los amigues y amigos, ¿sí? Tenemos la wea hinchada de la injusticia y de los desequilibrios que se dan en el fútbol, Barrilete. Y este tema lo trajimos, si bien somos chilenos y queremos analizar nuestra realidad local, lo trajimos por el escandaloso contrato que se dio a conocer acerca del tema de Lionel Messi por Barrilete. Que su último contrato con el Barcelona, en total, ignoro la cantidad de años que fue, pero en total era más o menos 555 millones de euros, Barrilete. ¿Eso en plata norteamericana cuánto es? ¿Dólares? Será aproximadamente 650 millones de dólares, Barrilete. Ni hablar en plata chilena, es mucha plata. Es mucha plata y lo que nosotros queremos es entregar algunos datos, mezclarlos, como siempre lo hacemos, con una mirada diacrónica, algunos hechos históricos, hacer un punto de comparación, aunque la comparación no es muy buena, pero hacer un punto de comparación con lo que pasa en Chile, la realidad de nuestros trabajadores, y también ver cómo este gran organismo, que es la FIFA, permite que todo esto pase, incluso a veces pasando a llevar la legislación local, e incluso tratados internacionales como los tratados de la OIT. Así que vamos a intentar hacerlo en el estilo que nosotros tenemos y esperando que este programa no sea tan latero, así que le vamos a meter ahí un par de tallitas. Así que, Peter, como siempre usted empieza a hermanar la jugada, me la deja lista y yo ahí o finiquito o entrego la pared. ¿Le parece? Vale, Barrilete, ¿sabes qué? Estos temas tienen un sentido diferente en la pandemia, Barrilete. Uno no puede ignorarlo porque tenemos amigos nuestros que han perdido familiares muy cercanos. Yo tengo amigos acá en Gringolandia y tengo la seguridad que tú también allá, que han sufrido con la pega, pues, Barrilete, que se ha hecho muy difícil, especialmente la gente mayor, lo ha pasado mal. Hoy día me tocó ver, y esta semana me tocó ver en el Twitter, Barrilete, cómo gente mayor se vacunaba. Y tenían lágrimas porque les da cierto grado de esperanza y les producía, entre comillas, un bienestar de lo poco que tienen en la vida. Y en el otro opuesto tenemos a un tipo que por pegarle a la pelota tiene un sueldo de más de 500 millones de euros, Barrilete. Entonces no nos hace sentido. No ignoramos la naturaleza del fútbol, no ignoramos las platas que se mueven en el fútbol, pero entendemos que en estos tiempos
debería ser diferente. Y hay una cuestión más, Barrilete, con la que yo quería partir, y te la comenté recién, y es que el 28 de enero de 1946 se produce la batalla de la Plaza Bulnes en Santiago, donde fallece Ramón Parra. Y desde ya esos años, y mucho antes, más de 75 años atrás, el pueblo chileno busca reivindicaciones sociales, busca equilibrar la cancha. Y son eventos como este, como el contrato de Messi, y también hay muchos chilenos, ojo, también vamos a traer la pelotita a este lado de la cordillera, Barrilete. Como acá en Chile también tenemos desequilibrio escandaloso. Y como tú dijiste, vamos a traer nuestro humor, vamos a traer nuestras cositas, pero vamos a decir la verdad. ¿Te parece, Barrilete? Me parece totalmente. Esto, si bien es cierto, yo en el segundo tiempo voy con mi presencia. Yo te espero con el segundo. Ya, oye, lo que estábamos viendo era que, lo que estábamos viendo ahí era que principalmente tenemos este tema de las lucas metido en el fútbol. Es demasiada plata, y si bien es cierto, el fútbol en algún momento pasó de ser un juego, en este momento es una industria, y como industria se maneja como tal. Y en ese sentido, al manejarse como una industria, las lucas que se tienen van de la mano directamente a lo que producen. Y lo que estamos viendo ahora es que hay más plata moviéndose que incluso la que se produce. O sea, hay más plata especulándose en el fútbol que lo que realmente pasa en el fútbol, ¿ya? Y eso es lo que también termina siendo algo bien escandaloso. Bien escandaloso, porque si bien es cierto, nadie dice que los jugadores no merezcan ganar un sueldo acorde a lo que ellos hacen, sobre todo considerando que un futbolista lo que hace en gran parte de su vida es vender su juventud. Ya lo conversábamos la semana pasada, que se requiere de mucha disciplina, mucha fuerza de voluntad, y un futbolista se pierde un montón de cosas. Y en ese entendido, además entendiendo que es una carrera corta, se entiende que los sueldos a lo mejor superen por mucho los sueldos de mercado. Pero una cosa es eso, y otra cosa es esta cantidad de especulación y la cómo se sobreinflan los sueldos, y la cantidad de mangazos, locos, seamos sinceros, cantidad de mangazos que hay de un lado a otro en estos contratos. Porque no es tan solo la plata que se le paga a un jugador, sino que el porcentaje del representante, el porcentaje del club. Ahí, ¿quién era el experto en ese? El Guille, Barrilete. Pero ¿sabéis qué? A mí me sigue haciendo ruido, me sigue raspando la cantidad de plata. Yo tenía una conversación con la Reinita, que ella es culturalmente distinta a mí, tenemos otras visiones del mundo, y por ejemplo, ¿cómo es posible que un tipo que juega fútbol americano, para traer la realidad acá en los Estados Juntos, un tipo que tira la pelota por 6 meses al año, gana más que el presidente de los Estados Unidos? ¿Cachai? Entonces, hay cuestiones que no se condicen, pero ahí vamos a tratar de traer la pelota contra el suelo y intentar, no sé, comprender esta realidad y darle un sentido. O tratar de darle un sentido, sí, me parece súper bien. Barrilete, decime. En el fútbol chileno, esto fue antes de la pandemia, ingresaron oficialmente el año 2019 $180.000 millones, Barrilete. No, 180 millones de dólares, que equivale más o menos a 140.000 millones de pesos. Eso fue antes de la pandemia, el 2019. Esto, por concepto de televisión, es más o menos el 44%. Pero los gastos, Barrilete, los ingresos fueron 180 millones de dólares y los gastos fueron casi 190 millones de dólares. Ahí ya te dice, primero, lo que tú decías, que existe una inflación, existe una especulación y existe también una muy terrible gestión de parte de la gente que administra los clubes, pues, Barrilete. Tenemos que, de acuerdo a un informe que yo encontré en La Tercera, más o menos el 60 al 65% de los presupuestos de los equipos se gastan exclusivamente en los sueldos del primer equipo. 2/3 casi de los ingresos de los clubes chilenos se gastan exclusivamente en los primer equipos y a veces en el cuerpo técnico.
quiero quedarme con una frase que tú dijiste y repetir algo. Tú dijiste la plata que oficialmente entró, ¿ya? Porque tal como tú dijiste la otra vez, hay mucha plata que anda circulando cash, Hermano, en exactamente. mano. Y lo otro, lo que no es menor, que es lo que tú también señalas ahora, y que tiene que ver principalmente con el hecho de que en un contrato de un futbolista, y volvemos a lo que yo señalaba, hay muchas manos que tocan esa plata. Y esa tocada es topón para adentro, compadre. Entonces, por eso los sueldos tienen que ser tan elevados, para que alcance cada hueón, ¿eh? Cada hueón alcance a cortar su tajada. Mira, a mí me pasa, yo miré un poquito la realidad chilena y la realidad chilena en promedio es más o menos lógica, no me hace tanto ruido. Por ejemplo, dice, ya dijimos que más o menos el 60% de los ingresos en total del fútbol iban a los sueldos del primer equipo, pero el promedio más o menos de los jugadores de primera división, su sueldo es más o menos entre los 6 y los 7 millones de pesos. ¿Cachai? Que no está ok. Ahora, eso tenemos que decirme. Hay que entender algo. Para nosotros, para ti, para mí, para mi papá, para el Pittsburgh, para todos nosotros, 6 o 7 millones de pesos es caleta de plata. Es caleta, o sea, es harta plata. Pero volvemos a lo que señalábamos, a lo que yo indicaba anteriormente en esa parte editorial, que tiene que ver con cómo el jugador de fútbol, 15 años. Claro, una carrera corta y que además vende gran parte de su juventud para tener ese logro. Entonces, claro, puede parecer mucha plata, pero en el fondo hay que tener esa consideración, ¿ya? Para un ciudadano promedio es mucha plata, ¿ya? Es mucha plata, pero para el ciudadano a pie es mucha plata. Pero dentro del mundo del fútbol es parte de lo que un jugador de primera división debiera ganar, dadas estas circunstancias que nosotros hemos mencionado. Sí. También se da barrilete, eso era más o menos los promedios, y se da más o menos igual en casi todos los equipos de primera división, que los jugadores ganan entre los 4 y los 5 millones, y jugadores más o menos destacados entre los 7, 8 hasta los 10 millones. Eso es más o menos la realidad del 70, el 80% de los equipos de primera división. Ahora la cuestión de ahí la vamos a ver, echarle un vistazo a los top 10 de nivel mundial, que eso ya necesito como 27 Pilsen de Superlete. Pero mira, antes de la pandemia, y esto es lo que me... ¡Ya! Antes de la pandemia, Marcelo Espina, encargado por el comandante, fueron a buscar un centro delantero de Argentina. ¿Te acordáis? Nicolás Blandi. Un centro delantero que nunca llegó a Chile, nunca se subió al avión y nunca se bajó. ¿Ya? Pero sin embargo, alguien que se parece a él va a los entrenamientos y cobra su sueldo. Este jugador recibe al año $1.200.000, que equivalen a $100.000 mensuales. Que son que equivalen 70 palos, 75 palos. de pesos al mes. Más de 2 millones de pesos al día, Barrilete. ¿Y qué ha hecho? Ahí es donde en nuestra realidad. ¿Ah? ¿Y qué ha hecho él? ¿Y sabéis qué? Y aunque sea una combinación de Caselli con Bartichotto con el matador Salas, tampoco por Barrilete, es mucha plata. Cuando tú estás hablando de que un tipo que gana más de 5 veces lo que gana el presidente de la República. Entonces yo creo que en este contexto de la pandemia deberíamos revisarlo. Sé que yo creo que además esto se viene, lo peor de todo es que este tipo llega, se filtra esta cuestión de cuánta plata gana y además pasa justo todo esto en el momento en el cual se sabe que el plantel o parte del plantel del Colo-Colo no se quería bajar el sueldo. Exactamente, ¿no? Totalmente desconectados, en otra, siendo que muchos de ellos son de extracto popular como el nuestro,
pero su realidad los lleva a vivir en una burbuja. Sí, ha sido bien, bien complejo eso. Y estamos hablando de un fútbol que, tal como tú dices, es un fútbol de medio pelo nomás, pues compadre. El campeonato chileno no es de los más televisados, no es un campeonato que se consuma en todo el mundo. Los clubes deportivos no tienen buenas actuaciones a nivel internacional, salvo este año, entonces tampoco mucha plata la que entra por ahí. Pero la cantidad de plata que mueve el fútbol con esto, con las camisetas, con los sponsors, con la televisión, con los abonos, ¿cachai, compadre? Los abonos, y el que tú estés consumiendo, viendo fútbol, es un mercado apetitoso para las empresas, entonces claramente te va a mover mucha plata, y quizás esa es la plata oficial y quizás cuánta plata no queda registrada. Y en este escenario es un caldo de cultivo para los inescrupulosos, porque no me vaya a decir que de que por un contrato yo me saque el 10% y que saque el 5% por acá, ¿cachai? No es inescrupuloso, ¿cachai? Y tal como te dice, todo eso ha pasado en un contexto de pandemia en donde efectivamente hay que empezar a mirarse, pero así como hay que mirar el fútbol, también miremos otras cosas, ¿cachai? La AFP, miremos los sueldos de los gerentes, miremos los sueldos de los diputados, de los senadores. ¿Por qué en Chile tenemos 2 cámaras? O sea, el fútbol a nosotros nos permite hablar de estas desigualdades que también existen al interior del fútbol, porque el sueldo que tiene Parragués, que ha hecho más por Colo-Colo, no es el mismo que tiene Blandi. No. ¿Cachai? Entonces, hablemos de todas las desigualdades al interior del fútbol, el fútbol con otras profesiones o con otras disciplinas, y a su vez también las desigualdades que hay dentro de la sociedad. Las desigualdades siempre van a haber, lo que pasa es que en el fútbol pareciera ser que existe un ente, tal como señalamos en la editorial, un ente suprajudicial, que es la FIFA, que permite todo esto. ¿Okay? Ahora, recién hace un par de años atrás, el año pasado, y el antepasado, empezaron con este tema del fair play financiero, pero recién, porque se les explotó en la cara toda la cagada que tenían. Hay que, evidentemente, yo más que nada esta pelea es conmigo, porque yo sé que en el contexto ético estamos perdidos. El fútbol pasó a ser un mercado, como lo son distintas otras actividades, como lo es cualquier otra actividad que uno se imagine. Casi todas las actividades hoy día son así, y esperar una conducta ética cuando hay tanta plata involucrada es un poco irrisorio para mí, y yo lo sé, pero sin embargo uno no puede dejar de considerar estas contradicciones tan grandes, porque mira, te voy a dar algunos de los sueldos antes de la pandemia. Obviamente con el tema de la pandemia y con la parada que tuvo el fútbol hubieron renegociaciones. Esteban Paredes, el año 2019 y comienzos del 2020, tenía un sueldo de 40 millones de pesos, Marilyn. Después de Blandi era el segundo sueldo más alto de Colo-Colo. El tercero era Leonardo Valencia, con 25 millones de pesos, Marilyn. Después viene Mouche con 20 millones de pesos, y después de ellos vienen varios con 15, 12, 18, que completaba, me parece, déjame ver por acá, que lo tenía, antes de la pandemia, el presupuesto de Colo-Colo para un año era $1.150.000. $1.150.000 por Barillet para un mes. Eso fue antes de la pandemia. Sigo con lo del ranking. Dijimos que estaba Paredes, que estaba Palencia, que estaba Blandi, que estaba Mouche. Por ejemplo, en la Católica, hasta antes de la pandemia, está el Chapa Fuensalida con Dituro y Bonanote con un sueldo de 25 millones de pesos. Y luego está San Pedro y el Gato Silva con 20. En la U, aquí hay uno que... La U tiene a Ángelo Enríquez con un sueldo antes de la pandemia de 50 millones de pesos por Barrilete. 50 millones de pesos por Barrilete. Aproximadamente $75.000 al mes, pues, viejo. ¿Quién gana eso en Chile? ¿Cachai? Entonces,
O sea, en Chile hay gente que lo gana y gana más, sin lugar a dudas. Es de los que siempre hemos hablado. Pero claro, entiendo a lo que tú apuntas, entiendo que apuntas a otra cosa. O sea, ¿qué ciudadano promedio puede darse el lujo de decir que gana 25, 50, 70 palos al mes? No hay ninguno. ¿Ah? Porque más encima si te lo ganáis en el loto, en el kino, en el tincazo, no, el tincazo ya no existe. Pero si te lo ganáis en cualquiera de esos, mangazo para adentro del fisco, po, weón. Pues ahí se entiende. Sí, y la cuestión que a mí siempre me pelota es porque uno ve sus realidades, uno ve las realidades de uno y las realidades de los cercanos a uno. Por ejemplo, uno ve el caso de mi mamá y las pensiones que tienen nuestros abuelitos. Yo tengo información, por ejemplo, de la Fundación Sol, que a mí yo la sigo en el Twitter porque es súper accurate con su información. Mira, el sueldo mínimo en Chile, con el que viven un tercio de los chilenos, al 1 de marzo del 2020 fue de 320.500 pesos barriles. Si a eso le sumamos que la gran mayoría de las personas que están con un sueldo mínimo reciben un subsidio, se supone, de 45.000 pesos, tienes un sueldo de más o menos 365.000 pesos, ¿ya? Pero luego tienes que restarle el 20% de las imposiciones y te queda para vivir barrilete 292.500 pesos. ¿Cachai? Tenís un tipo ganando 70 millones de pesos y en el mismo país y en la misma ciudad tenís miles, si no millones de personas ganando el 1% de lo que es este tipo. ¿Cachai? Entonces, y yo sé muy bien, y yo estoy tirando una línea ética en un mundo imaginario, Barrilete, yo lo sé. Pero al mismo tiempo no nos podemos callarnos, porque es muy evidente. Y yo tenía la esperanza de que la pandemia trajera cordura al fútbol chileno y al fútbol internacional y a los deportes en general. Pero me equivoqué, Sí, es que es súper difícil, tú mismo lo dices. Cuando ponemos toda nuestra vida sobre el billete, ¿cachai? Es súper difícil poder escapar de eso. Antes conversaba con mi comandante y ella decía que uno siempre tiene una alternativa, ¿cachai? Frente a cualquier situación yo le decía que no, ¿cachai? Que las alternativas son cada vez más limitadas si vais poniendo el billete como la única forma o alternativa de solución frente a todo lo que se te enfrenta en la vida. Y eso es, ¿cachai? Eso es. Mientras el billete siga siendo nuestros pilares fundamentales en la vida, va a seguir ocurriendo este tipo de cosas, este tipo de desigualdades. O sea, yo vuelvo a repetir, la cantidad de plata y de especulación que hay, la cantidad de personas que quieren sacar plata, beneficios de eso, es increíble, ¿cachai? Por eso, cuando nosotros hicimos nuestro análisis de fútbol y política, quisimos alejarnos kilométricamente de este fútbol, ¿ya? Porque este fútbol es el que es el opio del pueblo y este fútbol es el que es el cochino. Y ha sido tanto, un día vamos a invitar a alguien que está metido en la dirigencia de los clubes de barrio, que esta misma lógica ha ido permeando cada vez más a los clubes de barrio. Y tenemos jugadores pagados, y tenemos equipos que invierten millones de pesos para ganar una copa que en sí misma vale 120 lucas. Sí, Berlete, yo creo, hay algo que me da vuelta cada vez que hablamos de estos temas más éticos, más coyunturales de nuestras sociedades. Me da vuelta el hecho de que lo que tú has dicho más de una vez, porque la generación que viene después de nosotros, los cabros que vienen ahora, van a venir con una comprensión del universo. Nosotros, tú y yo, y nuestra generación, la que nosotros nacimos en los 80 y nos criamos en los 80, andábamos a pata pelada, jugábamos con zapatos que tenían hoyos, nos hacíamos una plantilla con una caja de cartón. Nosotros comprendemos eso y tenemos una sensibilidad diferente, pero la generación que vino después de nosotros, que nació en los 90, nació en un Chile distinto y no entiende estas cosas. Y en el mundo entero, desgraciadamente, cada cierto tiempo nos toca encontrarnos con desaprensiones de la realidad tan grande como el sueldo de Messi, que nos pega, nos hace repensarnos. Mira, te doy otro dato, Barrilete, para meterle más pelo a la sopa.
la pensión, de acuerdo a la Fundación Sol, en marzo del 2020, la pensión autofinanciada o pensión llamada de gracia, promedio era de 148.260 pesos barrilete. Menos de la mitad del sueldo mínimo, que es la pensión que recibe mi mamá. ¿Cachai? Ahora yo, gracias a Dios, yo tengo la oportunidad y la posibilidad de mandarle, ¿cachai? Y está bien, pues es lo que yo debería hacer como hijo, pero un país entero le falló. Le falló a mi vieja, un país entero le falló a tus viejos, un país entero le falló a los viejos del Pitbull. Y esa es la conversación que yo quiero traer. Te voy a dar otro dato con respecto a eso. Fíjate que yo tengo un compañero de trabajo, amigo, que él tuvo la suerte de imponerse por 20 años por el máximo. No, por el máximo, pues en el sistema de AFP, pero por el máximo. El máximo positivo creo que son 2,8 millones. No te puedes imponer por sobre eso, pero él tuvo 20 años imponiéndose por esa plata. ¿Cachai? Y recibe de pensión menos de un cuarto de esa plata. Wow. 20 años. Entonces, esas son las cosas que uno nos explica. Esas son las cosas que uno nos explica de cómo Messi, con todo el talento que tiene, si se merece la plata, otra discusión, si se la merece o no. La discusión que nosotros queremos poner es por qué esa persona puede ganar ese sueldo y otra persona tiene que ganar esa miseria. Solo porque es talentoso. Hoy tengo la suerte de patear bien una pelota. Suerte que a lo mejor cualquier otro niño puede haber tenido con un buen ojo de algún técnico y las ayudas que él tuvo. ¿Cachai? O sea, nadie niega el talento de él. Nadie dice que a lo mejor el sueldo que él tiene está bien. Lo que nosotros decimos, ¿cómo puede existir esta brecha tan gigante entre alguien que gana 750 millones de dólares, weón? O sea, Peter, para ponerlo solo en contexto. Aquí, cuando en Chile se rifa o se sortea un loto, un quino, te dicen $1 millón a repartir y la gente se vuelve loca. 1 millón, uno, y este weón 750. $1 millón para nosotros, para ti, para mí, para el Pitbull, para la comandante, para la reina. $1 millón implica asegurarte la vida a vos y a tu hijo. Es que hay uno, $1 millón, weón, no 750, uno, y lo hago así, uno. Hay una realidad que yo sé que existía, pero no sé si se recomprendido, pero he revisitado, y es que no solo en Chile, sino que acá en Gringolandia también ha habido gente que está viviendo los últimos 6 meses y más de la ayuda, de la iglesia acá, de la iglesia de allá, o del grupo de la junta de vecinos, que acá no se hace las ollas comunes, como se hace en Chile, pero acá una vez a la semana, quienes pueden, compren una recachada de fideos, compren una recachada de atún, la recachada de leche en polvo, y hay gente que no tiene, sí, y es así, el 20% de la población de Estados Unidos por más de 6 meses ha estado desempleado, el 10% de un país de 350 millones de personas no tiene para comer. Hay uno de cada 10 niños en Gringolandia, el país más rico del mundo, no tiene suficiente comida para comer por más de 6 meses, Barilete. Y no es una cuestión del fútbol solamente, lo ejemplificamos con el caso de Messi porque nos pegó, pero es una discusión ética y moral de un mundo que no tiene sentido, por Barilete. Y otro dato, la pensión autofinanciada de gracia para una mujer que nunca impuso es de 56.900 pesos, Barilete. Es de ser una mujer que creció toda su vida ayudando a los niños, estando en la casa mientras el esposo iba a trabajar. Su pensión es de 56.000, 57.000 pesos. ¿Sabes? Gacho, es un tema que cuesta hablarlo, o sea, que es difícil porque
te cuesta no porque de pena o porque la raya se te cruza y te cuesta que te salgan las palabras fluidas y por eso a uno le salen mal las chuchas, pues, compadre, si para qué estamos con cosas, si ahí se nos sale bueno, el lumpen que tenemos dentro. Sí. Entonces, pero me gusta, Barrilete, que podamos conversarlo, que podamos dar argumentos y por eso yo partía con esto de la Ramona Parra, pues, Barrilete. 75 años atrás, el 29 de enero de 1946, el pueblo de Chile ya estaba peleando contra la salitrera. Es exactamente lo que estamos peleando hoy en día, contra las AFP, contra el capital, contra esa gente que se sienta en un escritorio que nunca ha trabajado con sus manos y se lleva el fruto de nuestro trabajo por años y años. Es una injusticia enorme. Messi nos dio la posibilidad de hacerlo. Nosotros seguimos admirando a los jugadores de fútbol por lo que son. Hay una admiración, pero eso no nos impide que no podamos a veces mirar más allá de lo que pasa dentro del campo de juego, que siempre ha sido nuestra idea de esta aventura. Peter, ¿qué tenemos para el segundo tiempo? ¿Me tenía algo entretenido? Porque vos siempre... Espérate. Porque vos siempre el primer tiempo me tiráis para abajo y el segundo me tiráis más para abajo, po, weón. No, Barrilete, para el segundo tiempo, primero te voy a traer una cervecita. Yo mismo te la traigo para allá, para el estudio de Cancún. Y para el segundo tiempo... Canmue. Cancún, Canmue. Yo sé compadre. Compadre, si hay algún olmueíno viendo, oye, cabro, bajen los precios, po, weón. No. Se te olvida una bebida, weón, te sacan un ojo, conchetumal. Pero es que tú tenés que comprarla en el supermercado tenés que comprarla, por Barrilete. Porque si vas al negocio de la esquina, te cobran el impuesto del turista. Y más encima que uno sale de acá y como el pueblo es chico te cachan al tiro que vos no sois de acá, po. E incluso con mascarilla. Si no andáis con chala, Barrilete, y no andáis con un jean lleno de tierra, te cachan que no soy guaso, Barrilete. Ya, Gancho, ¿qué me tenéis para el segundo tiempo? Ya, Barrilete, en el segundo tiempo vamos a hacer un misceláneo, vamos a hablar de toda la realidad del fútbol chileno, toda la realidad, pero lo vamos a hacer con otra actitud, con otro espíritu, porque, bueno, este tema es difícil, pero hay que tocarlo, es así. Pero en el segundo tiempo vamos a hablar un poquito de la selección, vamos a hablar un poquito del cierre del campeonato, la roja linigría. Oye, bueno, el campeonato, Barcelete. Malo, pero emocionante, weón. El campeonato malo, pero emocionante, weón. Solo en Chile, Barrilete, tenemos un torneo malo, pero es entretenido. No, porque más encima, si te hace aburrido, te entretenís sacando cuentas, weón. No, Barrilete, yo contraté una calculadora y te traigo lo que podría pasar. Yo te lo traigo para vos, especialmente. Ahí me gusta. Oye, te tranquilicé. Yo voy a tener que ir a buscar otra lamparita, alguna hueadita, porque aquí el estudio tiene una lucecita me voy oscureciendo cada vez más. Como que las tinieblas me están llevando. Y voy a seguir lo que pasa cuando Barrilete se lo lleva a las tinieblas, se va a patrullar y Barrilete patrullaba poco, pero cuando patrullaba llegaba a la toalla. Te van a pegar de nuevo, Barrilete, ¿viste? Barrilete, te va a contar un secreto. Decime. Para que terminemos. Tienes que decirle a la comandante lo mismo que yo le digo a la reinita. ¿Ya? ¿Cuál? Que cuando te pegue en el cuerpo para que nadie case. Sí, no, sí, por eso tengo el cuerpo hinchado, por eso vos estás hinchado, porque te pegan en el cuerpo. Ya, Peter, pero carne y pincelcita. Ya, vamos a cambiar la aceituna. Nos vemos, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Y ahí nos vemos un ratito más. Cuídense, Peter. Después nos despedimos, nos vemos. Y como siempre decimos, Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. Y en la tarde cuando vuelvo, en el cielo apareciendo una estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará.